Sí, hola. Hola, buenas. ¿Me oís bien? Perfecto, perfecto. Vale, estoy un poquitín nervioso. Vamos a ver cómo lo hacemos para que quede lo mejor posible. Bueno, mi nombre es Rubén Nazábal. Yo trabajo en la empresa Pepa Pastor. Antes de comenzar, bueno, muchas gracias a IFEMA por brindarnos la oportunidad de poder hablar un poquitín aquí y poder enseñaros las novedades que podría haber en el sector. ¿Vale? Y por otro lado, presentarme. Yo soy Rubén Nazábal, trabajo en la empresa Pepa Pastor. Estamos en Valencia, nos dedicamos desde hace 25 años a la protección solar interior. Y originalmente trabajábamos solamente con textiles, con tejidos, pero hemos visto que el mercado está cambiando, ¿vale? Y entonces creo que el objetivo de todas las empresas es sobrevivir, y para sobrevivir hay que adaptarse. Entonces, lo primero sería ver un poquitín cómo sería el contexto y ver cómo nos podemos adaptar a ello, ¿no? Bueno, muchas gracias por venir y vamos a comenzar. Lo primero me gustaría hablar un poco del contexto, ¿no? Originalmente, las cortinas cubrían todas las habitaciones, ¿no? Todo era textil y había, como dice algún compañero mío, 12 metros de tejido por cada metro de pared. Era increíble, ¿no? Pero todo eso ha ido cambiando. Vamos a ver un poco qué cambia exactamente, ¿no? Para comenzar, vemos que, bueno, si os fijáis arriba a la izquierda, cada vez tenemos arquitectura un poco más innovadora, con otro tipo de referencias, porque como ha habido una innovación muy fuerte en materiales, en procesos, los arquitectos pueden desarrollar otro tipo de diseños mucho más creativos, ¿vale? Eso es una ventaja, por supuesto, porque da mucha más amplitud de gama de productos, ¿vale? Pero también a veces pone un poco difíciles a muchos negocios el ver cómo podemos solucionar ciertos problemas, sobre todo con el tema de la protección solar, ¿no? ¿Qué más cositas estamos viendo en el mercado? ¿Vale? Existe una fuerte innovación tecnológica, ¿vale? Todo el mundo tiene su móvil en la mano. Mucha gente quiere que ya la cortina no sea simplemente algo que está y que tengo que ir moviendo, sino, por ejemplo, que me despierte a cierta hora de la mañana, abriéndose ya sola, con música de jazz o la radio, el canal que me gusta a mí, y despertándome, ¿no? Pues bueno, todo eso es otro contexto, otra parte del contexto que nos hace cada vez más difícil ir atajando a los clientes con el mismo producto de siempre, ¿no? Luego, el mercado. Por supuesto, nosotros tenemos muchos tipos de clientes, ¿no? Pero igual que antes, nuestro cliente era mucho la tienda de cortinas tradicional especializada en... Tenían rollos en las paredes, que yo lo he visto, pero que a mí ya me toca muy de refilón, ¿no? Pero antes era así, rollos en las paredes, y a los clientes les ofrecía el rollo y era todo mucho más rápido, en grandes volúmenes, ¿no? Casi todas las casas podríamos decir que tenían los mismos tejidos, ¿no? Entonces, ahora yo lo que sí que veo es que tenemos dos tipos de clientes. En el sector, ¿qué sucede? Tenemos un cliente muy especializado, muy técnico. En muchos casos son instaladores o trabajan muy codo a codo con los instaladores y saben mucho y son muy específicos en las cosas que nos piden. Por ejemplo, y esto, si estáis en el sector, yo imagino que seréis un tipo u otro, ¿no? Este tipo, por ejemplo, te dice: quiero una cortina que me haga un aislamiento acústico, que me pare el calor y que quiero que sea de estos tonos y que sea un fil coupé con motorización de Somfy para motor de pulsador de tantos newton. Bueno, ese tipo de cliente estaría por un lado, ¿vale? Y por el otro lado tenemos un tipo de cliente que es un decorador, un arquitecto que no es profesional del sector de la protección solar, ¿vale? Pero que dentro de su gama de productos, como ellos se especializan en hacer proyectos, ¿vale? Ofrecen una gama de productos sin necesidad de entenderlo del todo, sin ser específicamente de ese sector. Entonces, ese tipo de cliente, por ejemplo, tiene otro problema, ¿no? Que sería que necesita un asesoramiento mucho más fuerte, ¿no? Correcto. Entonces, esos dos tipos de clientes son los que yo principalmente veo, ¿no? El mercado ha cambiado mucho y ahora es una de las cosas que vemos. Y luego, por otro lado, una de las cosas que me parece importante recalcar es: las grandes superficies están atacando el mercado
de manera que, por ejemplo, en Amazon o en Leroy Merlin están ofreciendo sistemas de protección solar y eso compite directamente con muchos de nuestros clientes, ¿no? Eso da una dificultad adicional, ¿vale? Que nos obliga a tener que dar un punto diferenciador, ¿no? Un producto de más calidad, un asesoramiento extra, ¿vale? Entonces, por eso creemos que es importante para vosotros conocer qué puede haber en el mercado para no ser competición de Leroy Merlin. Leroy Merlin te hace un enrollable, 2x2, tú te lo compras y te lo montas. No podemos competir con eso en tema de precio, pero existen otras formas, ¿no? Entonces, vamos a ver por dónde podemos entrar, ¿no? ¿Cómo lo he querido distribuir esto? Lo primero, si queréis pararme, cualquier intervención que queréis hacer, comentádmelo porque es algo que me gustaría que fuera también un poquitín interactivo, ¿vale? No tengo ningún problema. ¿Cómo lo he querido plantear? He querido plantear problemas o situaciones complicadas que a veces se nos presentan y el tipo de soluciones que nosotros sabemos que existen en el mercado, ¿vale? Evidentemente, Pepa Pastor ofrece este tipo de soluciones, pero lo que yo intento en este caso no es vender, sino simplemente que las conozcáis, ¿vale? Que existen en el mercado para que en el fondo crezca el sector, ¿vale? Porque es lo que más me interesa a mí, ¿vale? Vale, por ejemplo, un problema que solemos tener o que a mí me preguntan mucho es, vale, tengo un espacio curvo, porque es algo muy moderno, que los arquitectos ven maravilloso y que personalmente me gusta mucho. Es algo que estéticamente es interesante, vale, pero yo qué digo mucho de los arquitectos, ¿no? Los arquitectos hacen cosas muy bonitas, pero a veces no piensan que tiene que vivir alguien dentro. Claro. Yo me enfoco en hacer que un espacio sea un espacio donde a alguien le dé gusto vivir, donde apetezca vivir, ¿vale? En espacios curvos hay muchas soluciones y no siempre se conocen, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos, bueno, existen, ¿vale?, los rieles que son manuales. Todos los rieles manuales pueden ser curvados, por ejemplo, ¿vale? Esto es un riel que es una curva completa, ¿vale? En algunos casos incluso hemos visto probadores de tiendas de moda que son un riel completo. Entonces, esa es una posibilidad. Y ya no está tan lejos, o sea, no es tan difícil encontrarlo, ¿vale? Obviamente hay diferentes calidades y eso existe, ¿no? ¿Vale? Si queremos ese tipo de tejidos de cortina, además de los rieles manuales, también tenemos los rieles motorizados, que sería pues este de aquí, ¿no? Los rieles motorizados curvados ha avanzado mucho, ¿vale? Originalmente tenemos telones pues de ferias, cosas grandes, ¿no? Pero ahora los rieles motorizados pueden llegar a medir cosas mucho más pequeñas, ¿vale? Por ejemplo, hay rieles motorizados que pueden medir 2 centímetros por 2 centímetros, ¿vale? Y lo único que tendrías es el riel, que te sobresale un poco, pero normalmente recomendamos poner la cortina a la recogida en ese lado, porque así la propia cortina va a taparte el motor, no se va a ver nunca, o incluso dejarlo recogido en algún lugar protegido. Entonces, estéticamente puedes conseguir que con un riel motorizado un espacio curvo, ¿vale?, que es la idea, se cubra. ¿Vale? Estamos hablando de un espacio curvo que puede tener una caída o dos caídas, ¿no? Aquí llamamos caídas, puede tener una cortina o dos. Con un mismo motor yo puedo recoger las dos caídas a la vez para que recoja los dos lados. Pues eso es una posibilidad. Imaginaos un mirador, ¿no? Yo tengo un mirador, pues veo una cortina que se me abre, ¿no? Eso es una posibilidad. Otra solución curva que también funciona muy bien, ¿vale?, es el tema de las verticales. Las verticales son este tipo de sistemas de protección ya más técnico, ¿no? Esto es otro tipo de modelo en el que unas lamas verticales, que normalmente son de 89 o de 127 milímetros, se pueden recoger hacia un lado o a otro o oscilar, ¿no? Entonces te permite cerrar el espacio o controlar la luz que entra de una manera, bueno, más práctica. Personalmente, nosotros venimos de la parte de las cortinas, viste mucho más un tejido de cortina tradicional, pero sin embargo, estas soluciones cada vez se demandan más, bueno, porque te dan más gama de capacidad de control, ¿no?, de lo que es el tema de la luz, ¿no? Hablamos de sistemas técnicos, por eso los llamamos así. Vale. Sí. Las verticales, sí.
hay mucha innovación, ¿no? Entonces, existe tanto la que está cogida arriba como la que está cogida tanto arriba como abajo. Entonces, eso no lo tenía preparado, pero, por ejemplo, existe la posibilidad, si tú coges una vertical arriba y abajo, tú la puedes poner horizontal, porque ya no cuelga, ¿no? Ya no cae por su propio peso. Entonces, si tú tienes un techo con un tragaluz, ¿vale? Tú puedes poner una vertical que ahí te haga el control lumínico también, por ejemplo, controlando con 2 rieles, digamos, sí. Sí, tanto manual como motorizada, sí. Vale. Gracias por la pregunta, porque así yo también me relajo un poquitín. Vale. Una cosa que nos daba mucho miedo, ¿vale? Porque yo antes trabajaba en tienda, antes de trabajar donde trabajo, ¿no? Y una cosa que nos daba mucho miedo es, con los espacios curvos, es cómo tomo las mediciones, ¿vale? Tomar mediciones es muy fácil, porque ahora todo se hace por ordenador. Entonces, depende de qué tipo de curva quieras hacerme, yo te digo, vale, mídeme la pared, ¿vale? Y dime qué grado de curvatura quieres. Ya está, ¿vale? Si tienes una curva simple, vale. Tú imagínate que yo tengo un mirador. Pues nada, me mides las 3 paredes y las diagonales. Es relativamente sencillo, ¿no? La cuestión es facilitarlo. Porque yo he recibido papeles pegados unos con otros que hacían la forma del espacio con la pared pintada. Eso, claro, entonces es cuestión mía salir de la oficina, ponerlo en el suelo y ponerme con 1 metro. Claro, si ahí se equivoca, probablemente la culpa sería mía. En ese caso salió perfecto, ¿no? Pero quiero decir, hay formas mucho más fáciles que no implican que tú me tengas que enviar nada. Todo es relativamente sencillo, ¿no? Tienes una curva, ¿vale? Una curva, en este caso, sería un semicírculo. Bueno, pues dame el radio y... O sea, bueno, correcto, dame... En este caso, más que un semicírculo, es un arco, ¿no? Porque un semicírculo es muy fácil, ¿no? Tú me das el radio y punto, ¿no? Si es un arco, tú me das la longitud de un punto a otro y la bisectriz, o no lo tengo muy claro, ¿no? Pero digamos que el punto medio me lo llevas hasta el lado contrario. Entonces, es relativamente sencillo medirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unos rieles, ¿vale? ¿Cómo tomaríamos la medición en este caso? Nada, tú me mides este punto y este punto, me das los grados de inclinación y me dices cuánto quieres que te separe la cortina. Es relativamente sencillo. Como todos los fabricantes tenemos nuestras propias mediciones de cuánto ocupa el riel o cuánto debería de ocupar más o menos la confección una vez que está cerrada o abierta, nosotros ya muchas veces te decimos, bueno, pues normalmente separa 8 centímetros y va perfecto. Pues ya ese asesoramiento, pues la cuestión es facilitar, ¿no? Lo que os digo, hay tipos de clientes que directamente saben cómo lo tienen que hacer, hay clientes que necesitan que tú les vayas apoyando, pues bueno, al final nos vamos adaptando todos, ¿no? Vale. Más dificultades que nos encontramos a veces. Espacios inclinados. Vale. Están muy bien los espacios inclinados porque salimos de la rutina de 4 paredes, un techo, vale. Sobre todo en el norte de España hay muchos tejados a un agua, 2 aguas, vale. Ese tipo de situaciones. ¿Cómo los enfrentamos? Por ejemplo, vemos aquí, esto me imagino que sea la entrada de un hotel, no sé, espero que no tenga derechos la imagen, la verdad, porque no es de un cliente nuestro, ¿no? Pero es una complicación, vale, sí. Pues ¿cómo la solucionamos? Pues por un lado, las plisadas son una solución muy habitual porque una plisada se puede recoger en un espacio triangular en una zona muy pequeña, ¿no? Entonces, en cada uno de los huecos yo te pongo una plisada y se soluciona, ¿no? Quien dice plisadas dice duet, que sería, no sé si conocéis el término, por eso lo he traído aquí, vale. Una plisada es pues como una falda plisada, ¿no? Hace un zigzag y se pliega. Una duet es algo similar, lo único que hace hexágonos. Se llaman también plisadas en panal, ¿vale? Entonces, la idea de esto es pues que en algunos casos puede... Ajá. Yo no trabajo mucho con caravanas, entonces no lo podría decir, pero probablemente sí. Probablemente sí. Facilitan ciertas cosas, ¿no? Como la protección térmica, otro tipo de situaciones, ¿no? Simplemente era para que lo vierais también.
Bueno, con plisadas y con duet existen muchos mecanismos que nos permiten hacer espacios con lado superior inclinado, espacios triangulares, semicirculares, ¿vale? Las plisadas en eso son muy versátiles, muy versátiles. Vale, luego, como estábamos hablando, en el norte de España, bueno, hay en muchos sitios, ¿no? Trabajamos mucho con tejados a un agua, a dos aguas, y trabajamos mucho con ventanas de buhardilla, ¿vale? Ventanas de buhardilla tipo Velux, tipo Roto. Al final son estándares, ¿vale? Estamos hablando como el tipo, antes se llamaba pañuelo y ahora se llama Kleenex, ¿no? Pues las ventanas Velux son estándar. Si tú, como estas medidas están en internet, tú me das el modelo de la ventana Velux que tú necesitas, a mí o a los fabricantes, ¿no? Y nosotros ya podemos fabricar un modelo específico para esa ventana, de enrollable, de veneciana de aluminio, de plisada, de duet, porque esas medidas ya existen. Entonces, es otra facilidad, ¿no? Ya no tienes que tomar medidas cuando se trata de una ventana Velux, ¿vale? Esas soluciones, cuando tienes una Velux, son mucho más rápidas, ¿no? De reaccionar. Yo tengo un cliente, necesita, si fuera en vuestro caso, ¿no? Yo tengo un cliente, me viene preguntando por una ventana Velux, ¿vale? Pues no tengo que cobrarte la medición, ¿vale? En algunos casos esas ventanas Velux que vienen preparadas para, por supuesto, sus propios sistemas de protección solar, tienen unos enganches internos. Claro, si tú atornillas una Velux, se puede perder la garantía, ¿vale? Muchos fabricantes, creo que no tantos, pero bueno, por lo menos sí que nosotros en este caso sí que lo hacemos, te ofrecemos sistemas de protección solar que se adaptan a esos mecanismos de fijación de las ventanas Velux o de las ventanas Roto. Yo tengo una Velux, no tengo que medir y encima no pierdo la garantía de la Velux. Se instala relativamente fácil, ¿no? 2 o 3 minutos, un sistema de protección solar, pues es algo que en muchos casos llama mucho la atención y que trabajamos mucho, por ejemplo, nos piden bastante, ¿no? Vale. Y cuando tienes espacios triangulares, habréis visto ahí también una vertical. Al igual que las verticales son muy útiles cuando se trata de un espacio curvo, cuando tenemos un espacio triangular, esto es un solo riel, ¿vale? Esto es un riel que hace esto y que en un solo mando o en un solo motor, ¿vale? Recoge todo. ¿Dónde recoge? Siempre en el lado más alto, ¿vale? Yo cuando empecé digo, ¿por qué? Probablemente lo veáis mucho más fácil que yo, pero a mí me costó al principio. Claro, esta lama, ¿cómo la recojo aquí? Se me va a quedar arrastrando, ¿no? Entonces, te quedaría, cuando tú lo tienes recogido, algo así, ¿no? Pero es una solución que, claro, en ese tipo de situaciones son muy prácticas, son muy útiles, porque la instalación es muy sencilla, ¿no? Unos clips arriba, atornillados, y luego directamente vas con el riel y lo instalas. Probablemente sea algo un poco más complicado. Dime. Queda todo al centro, sí. Si lo haces partido, bueno, podrías mover una separada de la otra, pero si lo haces en una sola, se moverían a la vez, ¿no? Yo voy tirando de la cadena o accionando el motor y empezaría a hacer esto, ¿no? Correcto. Y incluso estaba pensando, ¿no? Que no lo tenía preparado en la presentación, pero estaba pensando que hace poco me sucedió una cosa de un cliente, a ver si lo puedo pintar más o menos, que tenía una inclinación así, ¿vale? Pero luego tenía otra inclinación así. 2 inclinaciones diferentes, ¿no? También se puede hacer. 2 inclinaciones diferentes con una vertical se puede solucionar, ¿vale? Por ejemplo. Vale, creo que no me dejaría nada. Vale. Muy bien, vamos para allá. Una modalidad de diseño que estamos viendo mucho ahora es las cosas muy minimalistas, ¿no? Muy puras, manteniendo mucho las líneas. Claro. Cuanta más carga de protección solar, me refiero a cuanta más carga de textil, más carga de mecanismos pongas, más rompe el diseño general de la estancia, ¿no? Entonces, también hay soluciones en esos casos, ¿vale? Para no tener que sobrecargar la estancia de elementos, ¿no? Estamos hablando de mecanismos ocultos. Por ejemplo, los enrollables encastrados en el techo, ¿vale? Bueno, para empezar, todos los mecanismos ocultos te vendrán con una especie de perfil que tú le atornillas, probablemente en obra o cuando está en el proyecto, ¿no? Tú atornillas el perfil y dentro de ese perfil
es donde luego vas a meter el mecanismo final, ¿vale? Entonces, tú lo que haces es que en obra, este perfil, ¿vale? Que es una extrusión que se pone en la obra y luego se va terminando la obra y para que no vaya cogiendo polvo, ya no lo dejas ahí instalado, ¿no? Le dejas el perfil montado y cuando terminas la obra vas tú con el enrollable y el cajón que tiene también y lo fijas, ¿vale? Entonces, los enrollables te pueden hacer... ¿tú qué verías, no? Si soy el usuario final del enrollable, yo vería una ranura un hueco de aire, por el que cuando a X hora del día, porque normalmente esto se pone motorizado. Obviamente, si yo quiero minimizar el impacto visual de cualquier sistema, no quiero que caiga una cadenilla. En eso creo que podríamos estar de acuerdo, ¿no? Entonces yo a las 7 de la mañana le acciono o tengo una programación y un espacio que antes era completamente diáfano se me cierra, se me abre, bueno, normalmente son motorizados, ¿no? Con mecanismos ocultos, además de los enrollables, también tendríamos las verticales, también se pueden poner ocultas, ¿vale? Tanto una vertical manual, que tiene el perfil de la vertical manual, como una vertical motorizada, ¿no? En algunos casos puedes ver que el motor se sitúa detrás y se puede ver desde abajo, pero en otros casos el motor se puede poner encima. Entonces, si tú, una vertical, que es un riel, ¿no? Vamos a suponernos, tiene el riel encima, tú cuando lo pones en el techo lo único que ves es la ranura. Ahí sí que se minimiza mucho el impacto visual, ¿vale? Y también, si la solución en este caso parte por una cortina tradicional tipo visillo o tipo cortinón, ese tipo de soluciones, al igual que hemos visto los rieles motorizados que se pueden curvar, también se pueden ocultar dentro del techo, ¿no? En este caso, bueno, es una fotografía un poco que hemos sacado a todo correr de la exposición que tenemos nosotros, porque debería de haber empezado por ahí, estamos aquí exponiendo, ¿vale? En el pabellón 1, para que luego estáis todos invitados a venir y a ver las soluciones que tenemos, ¿vale? En este caso, ¿qué tenemos, no? Tenemos el motor aquí, ¿vale? Que lo tapamos con la última onda, ¿vale? Y si el techo fuera blanco, ¿vale? Esto se quedaría a ras del techo y digamos que se neutralizaría el impacto, ¿no? Este es el terminal final donde acaba recogiendo la cortina y hasta donde llega, ¿no? Pues oculto en el techo cada vez se nos pide más y creemos que va un poco hacia ahí todo, ¿no? Todo porque yo veo una cosa, ¿no? Y es, originalmente, una persona ahorraba. Ahorro y me compro una cortina. Me mejoro eso, ¿no? En mi casa. Ahora no, ahora ahorro y me pongo el salón. Entonces hago un proyecto, ¿vale? Como hago un proyecto, yo tengo la capacidad de adaptarlo más, porque es un proyecto integral. Entonces, en muchos casos requiere obra y este tipo de soluciones, como va ya la obra en marcha, pues se están presentando mucho más que antes. Vale, muy bien. Como estamos viendo, casi todo ya es motorizado, ¿vale? Obviamente, el grueso de los pedidos se sitúan en manual, pero cada vez se demanda más y cada vez se seguirá demandando, principalmente porque la tecnología avanza y como la tecnología avanza, el precio de los motores está bajando. Entonces, ¿cómo está bajando? Claro, los motores... vale, ahora mismo todo el mundo tenemos un móvil en la mano, ¿vale? En la mano, en el bolsillo, todos cogemos el móvil 5 o 6 veces por hora, 7 veces por hora, ¿vale? Entonces, quiero controlar le pido a mi casa, ¿no?, que reaccione al manejo que yo tengo del teléfono. O no solo eso, a lo que yo le digo al teléfono que tiene que hacer él solo. ¿A qué me refiero? Como se estaba comentando, cada vez se lleva mucho más el tema de la domótica. Domótica, en este caso, podría ser: yo programo para que todos los días laborales, a las 7:52, si no te levantas muy pronto, o a las 6:52 si ya te levantas un poco antes, ¿no?, se abran las cortinas para que me deje pasar la luz y eso esté sintonizado con Alexa o esté sintonizado con este tipo de sistemas de domótica, ¿no? Pues eso ya está aquí y eso no vale nada. No vale gran cosa en comparación con lo que podía valer antes, ¿no?
A modo informativo, ¿vale? Existen dos tipos de motores, ¿vale? Los motores monodireccionales y los motores bidireccionales. Los motores monodireccionales son los motores originales, digamos, que son motores que reciben... Estamos hablando de motores de radiofrecuencia, ¿vale? No motores de pulsador. Son motores que reciben información. Solo va la información en una dirección, monodireccionales, ¿no? Como solo van en una dirección, solo reciben información. Eso es. Yo le digo abre, yo le digo cierra, yo le digo para. Eso es lo que hacen esos motores. Ahora mismo hay un paso más allá, ¿vale? Que se trata de los motores bidireccionales. Son motores que reciben información y emiten información. Eso, si tú tienes un mando en la mano, no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero si tú tienes un móvil, tú puedes saber en todo momento en qué posición está la cortina. Porque está recibiendo, el motor está mandando la información a una centralita de domótica en el que le está indicando este enrollable, esta cortina, esta plisada, está abierta un 48%. Y más allá, yo a esta hora quiero que se abra el enrollable un 40%, porque sabemos en todo momento en qué posición está, dónde tiene los finales de carrera y podemos programar posiciones intermedias, ¿vale? Que eso antes no era posible. Tú lo que podías decir es, dale a abrir, y llegaba hasta el final y ese era el final, ¿no? El punto. Entonces, con el tema de la domótica se ha avanzado mucho, ¿no? Ahora existen, claro, cuando tú tienes un motor de radiofrecuencia, lo normal, digamos que la marca que sería como el Apple de la motorización es Somfy, ¿no? Todos hemos oído hablar de Somfy porque tiene de todo tipo de motorización, de electricidad, ¿vale? Que es como el Apple, como bien digo, ¿no? Y con Somfy, ¿cómo se trabaja? Yo tengo un motor y a ese motor le manda una señal un hub, que es un dispositivo que yo tengo conectado a mi internet. Muy bien, pues eso ya no es necesario. Ahora mismo hay motores que directamente vienen con una antena Wi-Fi, ¿vale? Y tú no necesitas ese dispositivo. Ese motor de enrollable, directamente con que tú tengas el Wi-Fi de tu casa, tú le metes tus claves o la propia aplicación busca los enrollables que hay al alcance y ya puedes trabajar con ello directamente. Entonces, es otro paso más que se ha ido dando. Ya no es necesario ocupar un hueco en los enchufes de tu casa, ¿vale? Al lado del router Wi-Fi. Pues bueno, esa es otra solución, ¿no? Y luego, cuando trabajamos con domótica, yo siempre pregunto qué tipo de domótica, ¿no? Porque domótica te puede referir al tipo de domótica de tengo un móvil y quiero controlarlo con el teléfono móvil, o te puede referir al tipo de domótica que llamamos tradicional, en el que todo va cableado a través de una centralita, todo va, digamos, cableado, no va por radio, no va por wifi. En ese tipo de casos, no todos los motores son iguales, entonces os recomendamos que consultéis al fabricante cuando tengáis ese tipo de situaciones y ellos os mandarán un plano que el electricista o el experto en domótica entenderá sin ningún problema, ¿vale? Porque no todos los motores de pulsador son el mismo motor de pulsador. A veces requiere un pulsador de contacto seco que no puede llevar corriente y si le metes un pulsador de corriente, el motor se funde. Entonces, para prevenir ese tipo de cosas siempre recomendamos, por supuesto, que esto lo instale un experto, ¿vale? Aunque nosotros sabemos que no siempre puede ser así, pero bueno, en cualquier caso, estar lo más preparados posible, ¿no? Y luego, pues, ha habido mucha innovación, ¿vale? Por ejemplo, lo he dividido en innovación en materiales e innovación en mecanismos, ¿vale? En cuanto a materiales, yo os voy a hablar de las cosas que yo conozco, ¿vale? Seguro que existe mucha otra innovación y si dais un paseo por la feria conoceréis bastantes novedades, pero bueno, aquí os hago un pequeño resumen de las cosas que vamos viendo, ¿no? Antes todo era mucho más estandarizado y ahora hay mucho más catálogo de productos. Entonces, ahora todo está medido, porque yo, si tengo un gran catálogo de productos, tengo que saber diferenciar entre un producto y otro, o en qué momento recomiendo este o en qué momento recomiendo este. Entonces, en los tejidos técnicos, por ejemplo, se miden cosas tales como, vale, por supuesto la composición, pero también la resistencia del tejido al sol. Si yo ese tejido lo tengo al sol durante 20 años, quizá hay tejidos que reaccionan de una manera peor que otras, hay algunos que incluso se rasgan. Pues eso es importante saberlo, ¿no? Eso tiene un certificado, todo está medido ya, ¿no?
el ancho del tejido, el peso, el grosor, el rapport, si tiene una repetición un patrón de repetición, instrucciones de lavado, combustibilidad, que es lo que normalmente llamamos un tejido ignífugo, ¿vale? Eso se llama la combustibilidad. Si el tejido es apto para ambientes húmedos, si el tejido es antibacteriano, trabajáis con una residencia, ¿no? Trabajáis con un colegio, pues quizá os interesa o quizá viene prescrito que necesitáis un tejido antibacteriano, ¿vale? Todo eso está medido, ¿no? La absorción de la luz, la absorción del calor. Me gustaría detenerme un poquitín porque creo que esto es bastante interesante en el tema del calor y de la luz. Cuando la luz llega a una pantalla, ¿vale? En este caso es un tejido, que puede ser técnico o puede ser una cortina tradicional, ¿vale? La luz tiene tres comportamientos, ¿no? Una parte de la luz se refleja hacia el exterior, ¿vale? Otra parte de la luz se atraviesa y otra parte de la luz se muere, digamos, ¿no? Se absorbe. Vale, cuanto más claro es un tejido, más luz pasa, ¿correcto? Pero con el calor sucede al revés. Cuanto más claro es un tejido, menos calor pasa. Cuando tú estás en Madrid a 40 grados en verano, no te pones una camiseta negra, te pones una camiseta blanca, que se caliente lo menos posible. Sobre todo porque los tejidos más oscuros absorben la radiación. ¿Eso qué significa? Que se calientan. Ya no es que pase, es que tú tocas esa camiseta y está caliente. Eso es por una propiedad que es la absorción de radiación, ¿no? Entonces eso es interesante, porque yo me encuentro a veces con situaciones de, claro, quiero que el tejido me deje pasar quiero que el tejido me quite el mayor posible de calor, vale, pero quiero un tejido negro. Y yo le digo, vale, o un opaco, que en la otra cara quizá tenga un metalizado o un perlado, o lo vemos cada vez más difícil, porque si tú tienes un tejido negro, por lógica se te va a calentar. Entonces, eso requiere estar en comunicación continua con los interesados, ¿no? En hacer un tipo de proyecto u otro, y muchas veces hay soluciones, ¿no? Pero bueno, es cuestión de buscarla. Y por eso me refiero que ahora todo está medido, ahora todo está probado, todo hay métricas para todo, y es importante conocerlo, ¿vale? Entonces, existen tejidos, por ejemplo, que tienen un 0% de transmisión del calor, ¿vale? En este caso, las Duet, ¿vale? Que es lo que habéis visto aquí. Esta no, pero hay tejidos que por la parte interna son tejidos opacos, por la parte interna tienen aluminio. Entonces, eso nunca se calienta, nunca hay calor por la parte interna, entonces hay un 0% de traspaso de calor. Eso es una posibilidad que se trabaja mucho con el tema de las Duet cuando son de buhardilla, por ejemplo, porque eso es como un invernadero, ¿no? Ahí absorbe mucho calor. Y si tú quieres estar cómodo durmiendo, pues a veces eso se te puede solucionar con ese tipo de solución, ¿no? Luego, si no quieres que sea opaco, hay otros tejidos que son tipo screen, ¿vale? Que screen metalizados, que se puede conseguir que tengan un 3% de paso de luz con un 96% de reflexión del calor. Es decir, casi no va a entrar calor. Nosotros tenemos uno que llamamos el escudo térmico porque el nombre le viene al pelo. Es que literalmente es cuando afuera hace calor, no entra dentro, no entra a través del tejido, ¿vale? Seamos también lógicos, ¿no? Una vez que el calor ha traspasado el cristal, está dentro de la casa, entonces en muchos casos el calor va a rebotar un poquitín con el cristal. Y no es que minimicemos el impacto, o sea, sí que minimizas el impacto del calor, pero no lo neutralizas, ¿vale? El calor pasa a través de las paredes si hace falta. No es cuestión de eliminarlo completamente, sino de decirle al cliente, tú tienes un problema de calor, existe una solución cuando te pongas las cortinas, ¿no? O los enrollables. En este caso, mira, el escudo térmico sería esto, ¿no? Algo así. No es estético, salvo que vivas en una nave espacial, pero es muy práctico. A veces se pone detrás de otro tipo de soluciones de protección solar y puede quedar bastante bien, ¿no? Digamos que el impacto técnico es muy bueno, ¿vale? Luego, por ejemplo, en innovación en materiales, ¿vale? Esto es un tejido de cortina tradicional, ¿vale? Un tejido natural, podríamos decir, porque no tiene plásticos.
¿vale? Entonces, ¿ahora qué sucede? Este mismo tejido nosotros podemos convertirlo en un tejido técnico, ¿vale? Este sería el tejido técnico, ¿vale? Y de esta manera conseguimos que el propio enrollable o un panel japonés se pueda convertir en una cortina. Yo te pongo un enrollable y una caída al lado. Ese tipo de soluciones ya existen, ¿sabes? Entonces, cosas diferentes, ¿no? Que muchas veces, pues en un propio salón puedes dar algo muy, muy interesante, ¿no? Para vuestro cliente. Y luego vamos a, bueno, innovación en mecanismos, ¿vale? Estábamos hablando un poquitín de los materiales, de los tejidos. Bueno, los mecanismos también se ha innovado. Vale, ¿cómo se puede innovar? Vale, si yo hago un tejido muy... Vamos a empezar por el problema, ¿no? Yo tengo una ventana y al arquitecto de turno se le ha olvidado hacer una persiana, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigo oscurecer un espacio que no tiene una persiana? ¿Vale? Pues ahora los tejidos cada vez son más finos, se ha innovado mucho en cuanto a tejidos. No odio a los arquitectos, en realidad los amo, ¿eh? Lo que pasa que si yo solo hablo, yo tiro para adelante porque sé que tengo media hora, entonces durante esta media hora pues yo sigo, ¿no? Entonces, sé que juntos creo que podremos hacer cosas muy interesantes, pero tenemos que pensar el uno en el otro. Es una de las cosas que yo creo fielmente, por eso precisamente este tipo de presentaciones, ¿no? Para que se conozca y se adapten los proyectos ya a la solución, ¿no? Para que se avance un poco en ese tipo de comunicación, ¿no? entre sectores, que eso puede ser muy interesante. Como los tejidos son más finos, yo puedo hacer que un cajón, que es donde digamos que se recoge un enrollable, te lo recojo en un cajón, de esta manera lo oculto el rollo, ¿no? En este caso, lo podríais ver aquí, esto es un enrollable con cajón, que nosotros llamamos el sistema Lady, y tiene unas guías. Entonces, este tejido es muy, muy, muy fino. De esta manera, yo cuando lo llevo hasta arriba, en un espacio muy diminuto, se puede recoger un alto muy importante, como 2,90 por ejemplo de alto. Creo que en este caso podría ser, sí, 2,50 o algo así. Y eso es muy interesante, porque si el tejido es blackout, como tenemos en nuestros productos, pues puedes convertir en opaco, digamos, un espacio que no está preparado para ello. ¿Vale? Entonces, este sistema, cada vez hay más innovación en tejidos, cada vez hay más tejidos finos, precisamente preparados para esta solución, ¿no? Luego, pues existen... la personalización ahora mismo es muy importante, ¿no? Porque queremos luchar, como estamos hablando, contra las grandes superficies. Entonces, ¿cómo personalizamos algo? En el tejido te podemos hacer una impresión digital, ¿vale? En el cajón podemos hacer una impresión digital. El cajón del enrollable, donde se recoge el rollo, digamos, pues imagínate que estás en una cocina, me sacas una foto del mármol, me sacas una foto de la madera y podemos hacer una impresión digital en el cajón de manera que estéticamente quede muy integrado la solución. Pues al final todo es ver qué se demanda y ver cómo podemos solucionarlo, ¿no? En ese tipo de soluciones ya existen y en muchos casos es interesante que lo sepáis para que añadáis cierto valor a los proyectos que podéis tener en vuestras empresas, ¿no? Vale. Luego, claro, las casas cada vez son más... Se ha innovado mucho en materiales, entonces las ventanas ya no son tan diminutas como podían ser originalmente. Diminutas, estoy hablando de 1 metro, de 2 metros. Ahora estamos viendo grandes ventanales. Hay sistemas como el del sistema de cortina de cristal o sistemas correderos que hacen grandes espacios de luz. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a este tipo de sistemas? Pues estamos hablando de que ya hay enrollables que te pueden llegar a 6 metros de ancho, por ejemplo. Entonces, un enrollable de 6 metros de ancho o un enrollable de 6 metros de alto, ¿vale? Obviamente, cuanto más ancho o más alto sea, la estabilidad dimensional del tejido se va a ver perjudicada. Hay que ser honestos y esto funciona así. Que nos diga que eso no es así, probablemente os esté engañando, porque un tejido es algo maneable, no es un
no es una pared, entonces el tejido sufre desviaciones por la propia presión y el propio peso, ¿no? Entonces, pero bueno, 6 metros. O enrollables de los que estábamos hablando, ocultos en el techo, de 4 metros. Yo tengo un espacio de 4 metros de ventana en el que cuando yo lo recojo no veo nada, no veo absolutamente nada. Simplemente es el cristal directamente. Por la noche lo pongo, lo bajo y tenemos un espacio completamente cerrado en 4 metros de largo. No todas las habitaciones pueden tener un cristal de esas características, la mía por lo menos no la tiene. Entonces, me gusta cuando hacemos este tipo de obras porque sabemos que el cliente se queda muy satisfecho porque es algo diferente, ¿no? Entonces, las medidas han aumentado mucho. Cuando, vale, otra situación, ¿no? Hace viento, entonces el tejido, cuando tengo una guía de ocultación en el enrollable, se sale el tejido de la guía. Pues ahora las guías van con cremallera, ¿no? Como los pantalones, como las chaquetas, para que cuando el tejido baja, va atado dentro de la propia guía de ocultación del tejido. Entonces, pues, vamos a poner el ejemplo de este sistema no lo tiene, pero para que nos entendamos, ¿no? Cualquier duda, no sé hasta qué punto me estoy explicando bien, entonces cualquier duda me paráis, por favor. Sería que si aquí hace viento, imagínate, viene una tormenta, un vendaval, ¿no? Si tú tienes la ventana abierta al paso del aire, obviamente esto te va a hacer así. El tejido se va a salir y va a ir bailando, ¿no? Sin embargo, si el tejido va con una cremallera, eso se soluciona, ¿no? O el caso de que tú quieres una total oscuridad. En este caso, el tejido, digamos que la guía es como una U, ¿no? Y el tejido llega hasta ahí, hasta el centro de la U. La luz, una de las propiedades que tiene es que va rebotando, entonces, al igual que en una puerta, en la parte de abajo o en las partes de los marcos, te va a pasar un poco de luz. Si tú le pones una cremallera, eso no sucede. Entonces, cuando quieres un tejido opaco, pues ponerlo con cremallera es otro añadido para conseguir la solución perfecta en algunos casos, ¿no? Y luego, pues estamos hablando de que hay muchos otros tipos de soluciones. Probablemente, si yo me pusiera a hablar, iría y haría una charla inconexa sobre muchas soluciones diferentes que os pueden ayudar. Por ejemplo, tenemos stores de cortina, ¿no? Los típicos stores paqueto, que nosotros, por ejemplo, hemos visto un problema, y es que cuando el cliente quiere lavarlo, eso es muy difícil de desenganchar. Pues existe una solución en la que tú, ese store de paqueto, tú coges el tejido y te llevas los hilos. Digamos que los hilos no salen de los carretes de dentro del riel, sino que los hilos van en el tejido y el riel tiene propiamente unos enganches, ¿no? Pues hay una innovación muy grande en muchos mecanismos. Eso es una posibilidad. Y como esa hay muchas, probablemente hay algunas que me esté dejando, probablemente hay algunas que nosotros no tenemos, pero os invito a que consultéis siempre con vuestros proveedores de sistemas técnicos de protección solar, porque al final ellos son los que mejor os pueden recomendar con las últimas novedades que hay, ¿vale? O con recomendaros con qué mejor solución podrías conseguir cierto tipo de impactos, ¿no? Impacto térmico, impacto lumínico, cubrir un espacio muy regular, como hemos visto. Yo os he comentado un poco las soluciones que conozco, hay otras probablemente, pero nosotros nos funcionan muy bien y estamos muy orgullosos de poder decir que tenemos un gran abanico de soluciones, ¿no? Nada, ya solo me queda despedirme, ¿vale? Agradeceros que hayáis estado aquí probablemente aguantando una pequeña charlas sobre algo que yo por lo menos soy novato en comentar, entonces espero que hayáis aprendido algo, ¿vale? Que os haya aportado algo. Como ya os he comentado, trabajo en Pepa Pastor, estamos en el pabellón número 1. Nosotros somos de Valencia, tenemos un showroom en Madrid, ¿vale? Trabajamos por toda España y cualquier consulta ahora me la podéis hacer o luego podéis visitarnos en el stand, incluso ahora a la salida podemos hablar. Y espero que lo hayáis pasado bien y que os haya resultado interesante. Así que nada, muchas gracias por mi parte.